Bienvenidas y bienvenidos a este primer módulo de nuestro curso Políticas Públicas para una Digitalización Inclusiva. Para mí es un honor estar acompañándoles a ustedes el día de hoy en este primer módulo, en el que abordaremos temas vinculados con los fundamentos de la digitalización y las brechas asociadas a este espacio. Es necesario que ustedes puedan acceder al contenido de este módulo, pues en estos videos, en estos webinars, nosotros aportaremos contenido de valor, que es vital y fundamental para que ustedes puedan tener directrices y líneas para diseño de políticas públicas inclusivas. Adicionalmente, en este espacio, cada día dejaremos 2 preguntas al final de cada webinar que tienen que ser respondidas por ustedes en el foro con el objeto de lograr una mayor interacción y poder aportar tanto del lado de ustedes como de mi lado contenido que pueda generar valor para todos los compañeros que se encuentran dentro de este curso. El día de hoy vamos a hablar sobre diferencias y conceptos vinculados con la transformación digital, con la digitalización, con la economía digital. Quizá para ustedes estas palabras pueden tener mucha relación y sí que la tienen, pero los conceptos se tornan diferentes y hay que entender el origen de cada uno de los conceptos para poder entender cuál es la construcción de este ecosistema digital. Vamos a explorar algunos casos prácticos vinculados con prácticas internacionales que muestran cómo estos conceptos se aplican en diferentes contextos. Y finalmente vamos a identificar y analizar estas brechas que se generan dentro del ecosistema de la digitalización, es decir, dentro de este entorno digital, qué brechas tenemos. Muchas de estas brechas no es que la tecnología las ha generado, sino se han generado por las desigualdades propias existentes en el entorno digital, y entonces vamos a revisarlas de manera general porque en el módulo 2 ahondaremos y abordaremos con mayor amplitud cada una de estas brechas. Para iniciar esta presentación, yo quisiera mostrarles unos datos, unos pequeños datos de cómo se encuentra ahora América Latina en temas vinculados con la digitalización, y enseguida procederemos a continuar con los conceptos. Solamente voy a compartir mi pantalla. Lo que quería yo mostrarles desde esto. Esta es una pequeña y muy pequeña radiografía de lo que está pasando en el ecosistema de la transformación digital en América Latina. Para las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a la masterclass, ya habíamos hablado sobre la brecha de conectividad que existe en América Latina. Habíamos dicho que 2/3 de la población están conectados y que 1/3 todavía se encuentran desconectados. Habíamos hablado de una cifra de 147 mil millones de dólares, que sería el valor que requiere América Latina para cerrar su brecha de infraestructura. Y aquí tenemos nosotros 4 números que están vinculados directamente con el ecosistema digital y cómo está América Latina. Para ninguno de nosotros es ajeno que la pandemia del COVID provocó una explosión tecnológica, provocó que esta adopción tecnológica se vea acelerada, se vea impulsada por la necesidad de una conectividad online 24/7. Entonces eso hizo que del 360% al 800% de la conectividad empresarial se incremente. Es decir, en países como Colombia, como México, por ejemplo, la presencia empresarial en línea se incrementó en un 360%, y en países como Colombia, que tienen mayor desarrollo industrial, en un 800%. Es decir, el tráfico, la generación de tráfico dentro de los sitios web, tomando en cuenta únicamente los sitios empresariales, incrementó entre un 360 y un 800%. Es decir, fue un incremento totalmente disruptivo que no se había visto antes bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, las diferencias en la industria digital entre los países de la OCDE, de la OCDE y de América Latina es de un 3.98 versus un 4.98. Cuando comparamos nosotros el peso económico del sistema digital en el PIB,
es decir, cuánto aporta al Producto Interno Bruto el sistema digital en cada uno de nuestros países. Como vemos, todavía hay un gap importante que tiene que cerrarse. Este es un número promedio. Hay países que ya han alcanzado el valor o están cerca de alcanzar el valor promedio de los países de la OCDE, pero hay otros que están muy por debajo. Cuando nosotros hablamos del comercio digital a nivel global en LATAM, nosotros vemos que apenas el 2%, y esta sí es una cifra preocupante, apenas el 2%, pese a que hemos mostrado un crecimiento acelerado, únicamente representamos todo lo que se haga de comercio digital en América Latina, representa el 2% del 100% global. Creo que dicho de esta forma es más fácil de entender. Es un dato al año 2019. Probablemente al año 2024 este 2% sea un 4 o 5%, pero aún son números desalentadores que indican que necesitamos potenciar el talento digital en América Latina para poder llegar a un nivel aceptable de impacto dentro del comercio electrónico global. Y finalmente, apenas el 40% de los países de América Latina actualmente tienen servicios de gobierno en línea disponibles. Y no hablamos de servicios de gobierno en línea generales, hablamos de los más básicos que están vinculados con temas de rentas, con temas de identidad y identificación y algunos con citas de salud o citas médicas. Entonces, como ustedes ven, el panorama de América Latina todavía no es tan prometedor como nosotros quisiéramos. Dentro del material que ustedes tienen en el módulo 1, hay una cantidad de estadísticas vinculadas con otros giros como la inteligencia artificial, la adopción de nuevas tecnologías, en los sitios web, como estamos en el tema de IPv6, como estamos en el tema de asignación de espectro y muchos otros aspectos que están vinculados con la digitalización. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre estos conceptos que muchas veces los hemos escuchado y nos pueden parecer tan cercanos o tan distantes. Este tema de la transformación digital, por ejemplo, estoy segura que muchos han escuchado hablar de transformación digital, pero ¿qué es la transformación digital realmente? ¿Cómo podemos concebir a la transformación digital? Muchos creen de forma errada que la transformación digital implica únicamente inyectar tecnología a procesos agregadores de valor, lo cual es una falacia. La transformación digital implica un cambio de conceptos, un cambio del mindset, un cambio de cómo hacemos las cosas centrados estrictamente en el usuario, en el ser humano, en la persona. Es decir, hay un cambio total o un giro total de concebir los procesos, de cómo se hacen estos procesos, obviamente con la ayuda de la tecnología. En la transformación digital, la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio para alcanzar objetivos de valor que nosotros buscamos dentro de procesos productivos y competitivos. Un ejemplo claro de qué es transformación digital para que ustedes puedan entender sería el caso de Netflix, que pasó de ser un servicio de alquiler de DVDs a una plataforma de streaming tan completa, tan global, haciendo una reestructuración del negocio, haciendo un cambio integral de la concepción del negocio. Entonces, aquí hubo una transformación digital total, es decir, se inyectó tecnología en los procesos, pero lo que realmente cambió fue el concepto, fue cómo ellos veían o cómo ellos concebían el servicio y cómo lograron globalizar este servicio o ponerlo a disponibilidad mundial de un servicio que en inicio, como les digo, era un alquiler de DVDs y que luego se transformó mediante el uso de herramientas tecnológicas, pero lo que ahí realmente cambió es este concepto de qué es lo que quiero dar o qué valor es el que quiero aportar a la sociedad. ¿Cuál es el impacto de la transformación digital? Bueno, básicamente el impacto de la transformación digital es un impacto directo en el tema económico, productivo, competitivo y social. Si nosotros estamos transformados digitalmente, podremos insertarnos fácilmente en mercados globales. Nuestros productos podrán ser conocidos a nivel internacional.
nuestros procesos podrán ser más eficientes y competitivos, nos volveremos muchísimo más productivos. Entonces, como ustedes ven, el tema de la transformación digital es un tema necesario, no es un tema en el que los países puedan decir quiero o no quiero. Estamos en la cresta de la ola y lamentablemente aquellos que no se han subido en la cresta de la ola están condenados de alguna forma al rezago productivo y económico. Lo vimos en la pandemia de COVID, aquellas empresas que no tuvieron la capacidad de transformarse o de digitalizarse desaparecieron en muchos de los países. Fue un golpe muy duro para las empresas y no solamente para las empresas. Quizá el golpe más fuerte lo tuvo el tema social. Muchos niños no pudieron acceder a la educación, es decir, se les negó este derecho a la educación solo por el hecho de no estar conectados, y muchos otros que tenían que cumplir sus trabajos o labores en línea no pudieron hacerlo y tuvieron que abandonar o dejar sus trabajos. Entonces, como les digo, no es un tema donde podemos dirimir si queremos o no queremos. La cresta de la ola de la transformación digital está ahí y tenemos que subirnos lo antes posible, pero subirnos implica cerrar todas las brechas que vienen detrás para que el proceso de transformación digital pueda realmente transformar qué es lo que buscamos. Ahora vamos a hablar de la economía digital, y para hablar de la economía digital, primero quiero definir qué es la economía digital y luego les voy a comentar cómo la economía digital ha ido cambiando en el tiempo, cómo esta economía ha atravesado tres estadios desde que nosotros hablamos de la industria 4.0, hablábamos de la industria 3.0, cuando nosotros nos referíamos a la conectividad con 3G, con 4G, cómo esa economía pasó a ser una economía digital y ahora es una economía digitalizada, es decir, mutó de ser digital a ser digitalizada. Y cuando hablo de digitalizada, hablo de un contexto total, hablo de un todo. Entonces, la transformación digital es ese catalizador que dispara o que impulsa una economía digital. Y el resultado de generar una economía digital es tener un ecosistema digitalizado o vivir una digitalización plena. Entonces aquí nosotros ya podemos ir viendo cómo los conceptos van cambiando y aunque están íntimamente relacionados, cuando yo digo transformación digital, digitalización o economía digital, no es lo mismo. Cada concepto tiene su propia definición. Entonces, la economía digital se refiere a estos millones y millones de actividades que se generan diariamente y que van generando movimientos en la economía y que se generan dentro de los ecosistemas digitales, ¿no? Transacciones, acceso a plataformas, pagos en línea, incluso hasta temas vinculados con comercio en redes sociales, con publicidad en redes sociales, con interacción en redes sociales que puede mover publicidad detrás. Entonces, todo esto que me genera un rédito está vinculado con la economía digital. Y ahora yo quisiera mostrarles a ustedes una lámina de cómo la economía digital ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Cómo se ha ido generando o cómo se han generado estos cambios en los conceptos de la economía digital. Entonces quisiera mostrarles esta lámina que tenemos aquí, este proyecto ahora mismo. Nosotros tenemos ciclos de innovación. Estos ciclos de innovación lo que hacen es impactar directamente en la economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conjuntos de procesos productivos, conjunto de procesos económicos y todo el tejido social. Y todos esos procesos económicos, productivos y el tejido social van cambiando en función de estos ciclos de innovación. Entonces, nosotros comenzamos en 1780 con la industria 1.0, donde se comienza con este concepto de mecanización, máquinas a vapor, energía hidráulica, y luego nosotros mutamos a la industria 2.0, donde haya una producción en masa. Es decir, ya tenemos electricidad, ensamblaje, motores de combustión, pero luego nosotros estamos a la industria 3.0, donde ya se habla de la automatización.
Y obviamente esta automatización de la que nosotros hablamos está cambiando la forma de gestar estos procesos, ¿no? Ya tenemos robots básicos en las industrias, ya tenemos de electrónica, tenemos computadores y ustedes pueden ver el salto en los periodos de tiempo, cómo cada vez ha sido más corto y las tecnologías han ido ganando complejidad. Luego en el año 2010, que nosotros partimos de una industria 3.0 en una economía automatizada, saltamos a esta industria 4.0 donde ya tenemos inteligencia. Entonces tenemos redes digitales, tenemos cómputo en la nube, tenemos grandes datos, ya tenemos los primeros esbozos de inteligencia artificial, tenemos también desde luego el Internet de las cosas y nosotros saltamos a una era donde la automatización cognitiva es la que rige los procesos. Pero ustedes se dan cuenta qué tramos de tiempo tenemos entre el salto de la industria 4.0 a la industria 5.0. Justo yo el año pasado que daba algunos cursos de economía digital en esta misma plataforma, les hablaba de la industria 4.0 como una panacea. Pero hoy vemos que la industria 5.0 está comenzando ya a brotar. Se ven los primeros brotes verdes de la industria 5.0 y ya vemos a esta robótica cognitiva, a la computación de borde, a la inteligencia artificial como tecnologías regentes de esta nueva industria 5.0. Entonces, bueno, con ese preámbulo, quería mostrarles esta lámina y comentarles cómo este dinamismo en los cambios tecnológicos representan ese desafío importantísimo para las políticas públicas, porque lamentablemente nuestras políticas públicas son políticas rígidas, que de hecho datan de leyes que tienen más de 20 o 30 años dentro del sector de las telecomunicaciones de Latinoamérica. Entonces nosotros a eso es a lo que apuntamos, a tener políticas que no queden caducas en el tiempo, a que sean políticas flexibles, que nos permitan evolucionar en los estadios de desarrollo digital de manera rápida, que nos permitan ser resilientes tecnológicamente, que nos permitan adaptarnos a estos nuevos enfoques sistémicos que impactan en el desarrollo nacional. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo pasamos de una economía conectada en el año 2010, que hablábamos de 3G, 4G, incluso ya se esbozaba el 5G, telecomunicaciones, hardware, software, conectividad ubicua de personas, uso de aplicaciones móviles. Pasamos a una economía digital, es decir, nuestro estadio de desarrollo digital trascendió y nos vemos en una innovación disruptiva que está marcada por plataformas digitales de servicios, bienes digitales, optimización de productos y servicios a partir de estos datos. Y lo que decíamos, no hablamos ya de computación en la nube, hablamos de gran procesamiento de datos, hablamos de inteligencia artificial y tan pronto comenzamos a hablar de estos temas, tenemos que comenzar a hablar ya de una economía digitalizada, que es un estadio de desarrollo digital mucho mayor o relacionado, digamos, ya con la industria 5.0, donde se digitaliza absolutamente toda la industria. Las cadenas productivas ya son cadenas productivas totalmente digitalizadas, de precisión. Hablamos ya de autotech, de fintech, hablamos de industrias totalmente robotizadas, con inteligencia artificial generativa, cognitiva, computación de borde y todas estas tecnologías que tal vez nos podrían sonar tan lejanas, pero que ya están entre nosotros. Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta o pueden ver cómo estos procesos de evolución digital han tenido tanta relevancia dentro de la caracterización o de la conceptualización, digamos nosotros, de las industrias y cómo han ido marcando poco a poco el paso y esa transición de la economía conectada a la economía digital y de la economía digital a la economía digitalizada. Entonces, un ejemplo, ustedes me dirán, ¿y cuál es un ejemplo de economía digital? Hay muchísimos ejemplos de economía digital que los podemos ver a nivel país, pero también los podemos ver a nivel sectorial. Fíjense ustedes, comercios como Amazon o como Alibaba,
que empezaron de forma incipiente en mercados muy conservados, muy tradicionales, donde los envíos eran envíos locales, sectorizados, sea China o sea Estados Unidos, con una oferta de productos bastante limitada, han tenido una explosión, no solamente en el ámbito geográfico, sino también en el ámbito de la oferta y la demanda. Es decir, cada vez tienen productos más globalizados, tienen presencia prácticamente ya en todos los países. El proceso de transformación económica, conversión económica, se da ya enteramente sobre las plataformas digitales. Entonces nosotros ahí vemos un nicho de economía digital vinculada con el comercio en línea, que obviamente tiene su impacto significativo dentro del PIB de negocios digitales en cada uno de los países que están integrados o que forman parte de estos procesos. Entonces, nosotros observamos y podemos ver cómo esta inyección de tecnología y el cambio del mindset, el pensar fuera de la caja, el cambio de chip, el modificar el core o el concepto de los servicios, ha logrado generar esta explosión tecnológica y ha logrado diversificar las ofertas que podemos tener nosotros a nivel internacional. En muchos de sus países, seguramente, muchas de las industrias actualmente estarán ya insertadas en mercados globales. Muchos de sus países tendrán ya unicornios tecnológicos. Me parece que en Latinoamérica y el Caribe hablamos actualmente de unos 30 unicornios tecnológicos. Los unicornios tecnológicos son empresas que nacieron digitales, que nacieron de una base digital y que tienen niveles de facturación extremadamente altos y que el core de la empresa es digital, ¿no? Ellos nacieron digitales y todos sus servicios son digitales. Entonces tenemos, por ejemplo, unicornios como alguno que les puedo hablar, una pasarela de pago Kushki, que es un unicornio tecnológico ecuatoriano, y hay un sinfín de unicornios tecnológicos. Globan es un unicornio tecnológico de servicios digitales a nivel mundial, nació en Argentina. Entonces, claro, tenemos una gran cantidad y un potencial enorme dentro de lo que significaría para nosotros la economía digital. Y cuando hablamos nosotros de la digitalización, que ya les había dado ya un poco el concepto de lo que es la digitalización, les decía yo, la digitalización es el resultado de una transformación digital que me genera economía digitalizada y que por ende nosotros tenemos un ecosistema digitalizado, que es donde nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos. Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué es esta digitalización? Queremos entender con ejemplos qué es esta digitalización, y la digitalización no es nada más que el resultado total de la transformación digital y la evolución de esta economía digital aplicados en procesos que me generan todo este círculo virtuoso tecnológico. Este círculo virtuoso donde hacer un trámite, donde hacer una compra, donde tomar una cita en línea, donde generar educación en línea, no requieren un esfuerzo, sino son prácticamente innatos de este ecosistema. Es decir, son ecosistemas tan perfectos donde yo puedo generar una cita para la seguridad social en línea, o puedo tener médicos haciendo telemedicina, o puedo tener la receta digital, la identidad digital, y a partir de esta identidad digital poder disfrutar de todos los negocios, de todos los servicios, perdón, del gobierno en línea. Entonces, claro, este tiene una conceptualización totalmente grande, una conceptualización universal. Y un ejemplo de digitalización, podríamos hablar de los servicios financieros. Los servicios financieros fueron los primeros en digitalizarse, y ustedes ven que desde hace muchos años nosotros podemos ya hacer transacciones en línea, independientemente del banco en el que nos encontremos, obviamente con los cargos o los fees que esto represente, pero ustedes pueden ver que podemos incluso hacer transferencias internacionales sin que estos bancos estén dentro de nuestro, digamos, ecosistema local. Entonces, los servicios financieros son, diría yo, el primer ejemplo de lo que significa una digitalización. Es decir, inyectar tecnología, cambiar el concepto, cambiar el chip, y a partir de ahí comenzar a generar o gestar todos estos servicios soportados sobre plataformas tecnológicas y digitales, de tal suerte que el usuario
pueda hacer un uso intensivo o un uso regular o esporádico de estos servicios independientemente de dónde se encuentre. Ahora, claro, hay otros problemas asociados a esto que, por ejemplo, es el bajo nivel de bancarización en los países de América Latina. Sin embargo, los servicios están ahí disponibles. Hubo una transformación digital, hay una generación de economía digital de los servicios financieros y finalmente podemos hablar de servicios que están ya digitalizados en su contexto total. Entonces, bueno, hablando un poco de los casos prácticos de estos servicios, quisiera yo hablar de manera general porque en el siguiente webinar vamos a tocar estos casos prácticos, comentarles un caso práctico de una empresa colombiana. Esta empresa colombiana es dedicada a la fabricación textil, prendas de vestir textiles, uniformes y todo este tipo de prendas en un proceso de transformación digital. Desde mi experiencia les puedo contar que he visto grandes empresas que han intentado transformarse digitalmente con grandes capitales y han fracasado, y he visto pequeñitas empresas con conocimientos muy sólidos y claros, con objetivos muy sólidos y claros, que han sido un total éxito. Entonces, todo depende desde dónde concibamos esa transformación digital y si es que entendemos el concepto de base de la transformación digital, que no es solamente inyectar tecnología, sino básicamente es cambiar el chip y cambiar lo que estoy haciendo de forma rutinaria para hacerlo de forma diferente, de tal suerte que me genere mayor competitividad, mayor productividad, mayor rentabilidad y pueda tener yo mayor satisfacción dentro de cada uno de los eslabones de mi cadena productiva. Entonces, comentarles del caso de esta empresa, no voy a decir el nombre por temas de profesionalismo, es una empresa colombiana, como les digo, dedicada a la industria textil, a la fabricación de prendas de vestir, que tuvo una inversión altísima, casi fueron $4 millones para el proceso de transformación digital. Estos 4 millones incluyeron las consultorías de diagnóstico, las consultorías de procesos, el acompañamiento, obviamente la inyección de tecnología. Y quiero que se fijen ustedes cómo en los pequeños detalles podemos tener una gran cadena digital que caiga. Entonces, bueno, ellos lo que querían era mejorar la capacidad de entrega, porque ellos tenían más o menos unos tiempos estimados desde que se generaba el pedido, o sea, este físico o digital, se generaba el pedido y ellos tenían 15 días más o menos para la entrega de suministro. No tenían problemas de abastecimiento, de hecho, más bien tenían una sobre demanda de stock. Entonces, el problema real de ellos era cómo mejorar estos tiempos en la entrega de estos productos. Entonces, bueno, una vez que la transformación digital, y digo entre comillas porque no hubo tal transformación digital, si bien se inyectó tecnología, se revisaron procesos, pero no hubo un cambio como tal del core de cómo se hacían las cosas, se invirtió todo este dinero, todos, absolutamente todas las prendas estaban asociadas a un código QR, estaban inventariadas en grandes bases de datos digitales, todos los clientes con toda la información relevante del negocio digitalizada, incluida direcciones, incluso plataformas de geoposicionamiento para ver dónde estaban sus clientes, tracking en los vehículos que llevaban la mercadería y demás. Entonces ellos se pusieron como meta, uno de sus KPIs a medir era precisamente bajar de 15 días la entrega cuando venía un pedido digital, no cuando se hacía directamente en la tienda, bajar a 3 y que los pedidos de la tienda puedan ser despachados de 30 minutos que se tardaban en 4 minutos. Entonces, bueno, como ustedes ven, eran KPIs súper retadores y eh, resulta que ellos tenían que hacer una entrega de 160 uniformes para un proveedor del Estado. Ustedes saben que si uno tiene problemas con los proveedores del Estado o no entregas en los tiempos, en los contratos del Estado son muy rígidos. Entonces tienes que hacer tu mayor esfuerzo para no quedar como un contratista incumplido.
todo marchaba perfecto, los catálogos súper bien, todo digitalizado, todo customizado en ecosistemas digitales, todo perfecto. Resulta que tenían que hacer la entrega de estos uniformes a una eh, institución del sector público y se cerraba el plazo del contrato para entregar los uniformes de estos a las 2:30 p.m. de la tarde. Si no entregaban a esa hora, ellos iban a tener penalizaciones por incumplimiento de contrato. Entonces, bueno, hacen la cita para la entrega de los uniformes, de los productos, tenían todo inventariado, todo empacado, todo perfectamente eh, distribuido, todo listo. Y resulta que cuando tenían que entregar, ya tenían todo traqueado, todo inventariado. Y el momento que tenían que entregar, la persona que tenía el acceso a la bodega o la clave de acceso a la bodega, el bodeguero, ese día no vino porque tuvo un problema de salud. Nadie más, a nadie se le ocurrió generar un acceso de backup a la puerta que habían puesto todo tipo de seguridades físicas, lógicas, digitales, con lectura de retina, con sensores de huellas digitales y demás. A nadie se le ocurrió que era un proceso que lastimosamente dependía de una persona y que en algún momento obviamente esa persona por alguna razón X o Y no iba a estar presente. Entonces, fíjense, les falló todo, absolutamente toda una concepción de una cadena digital, de una cadena productiva digitalizada, les falló por un detalle tan pequeño. Les pregunto a ustedes, ¿hubo ahí ese cambio del chip o no hubo del todo? Yo les diría no hubo del todo porque muchas cosas se cambiaron, diría yo el 98% de las cosas, pero en esos pequeños detalles, en ese 2%, no hicieron ese cambio de pensar, ok, necesitamos redundancia, necesitamos backups, y qué pasa si es que se me va la luz, bueno, tenían planta propia, pero qué pasa si es que no puedo tener acceso a la bodega, sea por una persona, sea por alguna razón externa a la empresa, por una falla en el sistema. Entonces, en esos pequeños detalles es en donde tenemos que generar estos cambios y pensar fuera de la caja y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para hacer este cambio o esta conversión digital? Entonces, bueno, con este ejemplo quiero terminar yo este primer webinar. Les espero en el segundo webinar. Aquí estaremos analizando casos prácticos de países, de cómo han ido haciendo esta transformación digital, y vamos a hablar también de las brechas asociadas a la digitalización, en qué dimensiones están estas brechas, cómo las podemos cuantificar, y les espero para el webinar número 2. Listo, muchas gracias.